Ya somos más de 30. Vamos a empezar ya. Vamos a proceder a resolver la práctica número uno. Bueno, lastimosamente solo un poco más de 20 personas me han entregado la práctica y tampoco es que haya tenido muy buenos resultados. Bueno, pasamos. Vamos a resolver el primer ejercicio teórico rapidito. Estos tres primeros que he puesto de que solo eran para flechitas, siempre entran en el segundo parcial. Son como los ejercicios regaladitos que hay. Entonces, aquí mismo vamos a resolver esto. ¿Qué nos decía el primer ejercicio de la práctica? Que primero nos daba la reacción, pero solo en letras. No nos daba la reacción con su simbología, pero ya nos decía que todos eran gases y que esto era vapor de agua. Teníamos cloro gaseoso más vapor de agua en equilibrio con cloruro de hidrógeno. Como ya sabrán, si dice cloruro de hidrógeno, entonces se refiere a un gas. Y también nos dice que hay oxígeno. Nos pedía indicar con una flecha el sentido del equilibrio si se realizan las siguientes modificaciones. Aquí, como pueden ver, he anotado la reacción ya igualada. Todos son gases, así que vamos a considerar los moles estequiométricos de todos. Tal vez aquí se han confundido algunos de si el vapor de agua se considera o no, vamos a considerar o no como si fuera gaseoso. En este caso sí, porque en el sistema va a ejercer una presión, ¿ok? Como ejerce presión en el sistema, entonces igual va a interferir en el equilibrio, en su estado de vapor. Entonces, lo único que teníamos que hacer es, ¿qué nos dice la primera modificación? Disminución de presión en el sistema. Si disminuye la presión en el sistema, es como si aumentara el volumen. Y si aumenta el volumen, entonces la reacción debe tomar el sentido hacia donde haya más moles. En este caso, hacia la derecha tenemos más moles. Y solo teníamos que colocar una flechita así, de esta forma. Aumento de volumen del sistema. Si se dan cuenta, es lo mismo. Y entonces, de la misma forma, solo tenían que colocar una flechita expresando el sentido de reacción. Eso era todo. Aquí estaban sus primeros 20 puntos los de la práctica. El siguiente es muy similar. Considere la siguiente reacción en equilibrio. Tenemos sulfuro plumboso, ya nos dice que es sólido, más oxígeno gaseoso, en equilibrio con óxido plumboso, que nos dice que es sólido, más dióxido de azufre, que nos dice que es un gas. El inciso A nos dice que escribamos las constantes K sub C y K sub P para la reacción. Y B indica el desplazamiento de la reacción con una flecha en las líneas punteadas cuando se modifica lo siguiente. Aumento del volumen del recipiente y aumento de la presión del sistema. Aquí solo tenemos que contar los moles estequiométricos que sean gaseosos para hacer esto del aumento del volumen del recipiente y aumento de la presión del sistema. Solo vamos a considerar los moles que sean gaseosos, ya que, como ustedes sabrán, los gases son los que ocupan todo el volumen del recipiente, ni los sólidos ni los líquidos lo hacen. Entonces, aquí tengo la reacción igualada, como pueden ver, y aparte de los reactivos, solo tenemos 3 moles gaseosos que provienen del oxígeno gaseoso. Y del otro lado, el único gas que tenemos es el dióxido de azufre, que está en forma gaseosa. Y entonces, solo vamos a considerar estos para las variaciones que tenemos aquí arriba. Ahora, lo siguiente que nos dice de armar las constantes de equilibrio K sub C y K sub P, solo teníamos que hacer esto. Como ustedes sabrán, las constantes de equilibrio solo se deben hacer para las sustancias que sean gaseosas. Y solo tenía que hacer esto. La concentración del dióxido de azufre arriba elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración del oxígeno gaseoso elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 3. Y lo mismo para la constante de presiones. La presión que ejerce el dióxido de azufre elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, sobre la presión que ejerce el óxido gaseoso, que es elevado a su coeficiente, que es 3. Solo tenían que anotar esto y si alguno ya quería hacer la relación, podía ser el K sub P es igual a K sub C, entre paréntesis, elevado a la delta N, R y T. Eso ya era, pero extra. Esto era lo único que tenían que hacer. He visto que algunos incluso han sumado aquí, ¿ok? Otros también han involucrado a las sustancias que eran sólidas. Y les recalco, chicos, las constantes de equilibrio solo van a ser para las sustancias gaseosas. Vamos a resolver esto de aquí. ¿Qué nos dice? Aumento del volumen del recipiente. Si aumenta el volumen,
hay más espacio, las moléculas tienen que ocupar más espacio. Entonces se van a desplazar hacia el lado donde hay más moles, en este caso, hacia la izquierda. Aumento de la presión del sistema. Las moléculas van a tener menos espacio, entonces tienen que desplazarse hacia el lugar donde van a ocupar menos espacio. En este caso es hacia los productos. Y esto era todo para la segunda parte. Pasamos al ejercicio 3. ¿Qué nos dice? En la reacción de formación de 2 moles de amoníaco en equilibrio se desprende 92 kilojoules de energía en un recipiente cerrado a 500 grados centígrados. Indique el efecto de los cambios siguientes sobre la cantidad de amoníaco gaseoso presente en el equilibrio y su desplazamiento. Indicar el sentido de desplazamiento de la reacción. Como pueden ver aquí, yo también tengo la ecuación igualada. Y lo único que tenemos que hacer aquí es anotar su efecto y su desplazamiento con una flechita. Aquí, en efecto, tienen que poner las concentraciones de qué compuestos están aumentando y cuáles están disminuyendo. Primero, analizaremos esta parte. Nos dice que en la formación de 2 moles de amoníaco se desprende 92 kilojoules. El primero, introducción al sistema de más hidrógeno. Si introducimos al sistema más hidrógeno, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia la derecha. Se tiene que mantener el equilibrio hacia la formación de amoníaco, hacia la derecha. Si eliminamos una parte del amoníaco, entonces tenemos menos concentración aquí, en la parte del producto, y entonces el nitrógeno y el hidrógeno tienen que mantener el equilibrio, por lo que van a reaccionar para formar más amoníaco. Igual, hacia la derecha. La temperatura se reduce a 400 grados centígrados. La reacción es exotérmica. La reacción no necesita energía para reaccionar. Entonces, no nos conviene seguirle suministrando, ¿ok? En este caso, la formación de productos se favorece mejor a temperaturas bajas. Y notamos que la temperatura 1 es 500 grados centígrados. Estamos reduciendo su temperatura, entonces esto va a causar que se beneficie la formación de productos, en este caso del amoníaco. El siguiente, ¿qué nos dice? Se aumenta el volumen del recipiente al doble del original. Entonces, de nuevo hacemos el análisis, hay más espacio en el recipiente, por lo que la reacción se debe desplazar hacia el lado donde sus moléculas van a ocupar más espacio. En este caso vemos que es al lado de los reactivos. Entonces, flechita hacia ese lado. Participación esto. ¿Qué pasa si se agrega un gas inerte al sistema? No influye. No influye. No hay ningún efecto sobre el El prim- equilibrio. El ingreso de un gas inerte al sistema es como si le introdujéramos un catalizador y lo único que va a hacer es ocasionar que la reacción sea más rápida. Pero no pueden dejar así en blanco esta parte. Tienen que colocar de la siguiente manera. Muchos han dejado en blanco. Que la reacción es así. Colocan dos flechitas con sentidos contrarios. No lo tienen que dejar en blanco si es que no el único efecto que va a producir es que la reacción sea más rápida. Muchos me han dejado en blanco igual la práctica. Y aquí, como les dije, en la parte de efectos, tienen que colocar la concentración de cuáles se está aumentando y cuál está reduciendo cuando suceden estos efectos. Aquí, por ejemplo, introducción al sistema de más hidrógeno. Vamos a notar que la concentración del hidrógeno en el equilibrio va a bajar, la concentración del nitrógeno también, pero que del amoníaco va a subir. ¿Y cuál es diferente? Es el penúltimo. Se aumenta el volumen del recipiente al doble del original. Entonces aquí me ponen que la concentración del amoníaco disminuye y que la concentración del nitrógeno y el hidrógeno aumenta con flechitas indicando. Eso sería hasta aquí. Vamos a pasar a los ejercicios que es donde han tenido más problemas. ¿Qué nos dice este ejercicio 4? Se añade un número igual de moles N de monóxido de carbono y gas cloro a un recipiente cerrado de 3 litros que se encuentra a 900 grados centígrados. Y ya nos da la reacción. El monóxido de carbono más gas cloro que está en equilibrio con COCl2 gaseoso. Y también nos da la entalpía, que es una reacción endotérmica. La entalpía tiene un valor de 5.340 calorías. Nos dice que esta palabra es importante. Una vez alcanzado el equilibrio, se encuentra que la presión total en el recipiente es de 3 atmósferas y que la concentración del COCl2 es de 0.002 moles sobre litro. Aquí un error que me han cometido muchos es considerar esta presión total
al inicio. Y han hecho eso para hallar estos moles de monóxido de carbono y de gas cloro. No pueden hacer eso porque te dice aquí, una vez alcanzado el equilibrio, o sea que al final esto no pueden considerar esta presión total como una condición de entrada, ¿ok? Ese es un error que han cometido muchos en la práctica. Van a tener cuidado con eso. Tienen que leer bien los enunciados. Entonces, aquí, esta es la manera en la que lo he resuelto yo. Tenemos los datos, el volumen igual a 3 litros, la temperatura 1 del inicio que es 900 grados centígrados. Ya saben que en esta parte vamos a trabajar con Kelvin, lo convertimos a Kelvin, tiene un valor de 1173 Kelvin. Anotamos la entalpía y aquí es importante diferenciar. En el equilibrio, la presión total es igual a 3 atmósferas y la concentración del COCl2 es igual a 0.002 molar. Aquí he hecho también algunas anotaciones. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos condiciones en el equilibrio, por lo que vamos a usar la ecuación de estado para hallar el número total de moles, ojo, en el equilibrio. Tenemos todos los datos como se van a dar cuenta. El volumen es en un recipiente, obvio que al principio y al final se va a mantener el mismo, por lo que lo he mantenido aquí. La temperatura es generalmente en este tipo de procesos, los recipientes son lo más adiabático posibles. ¿Esto qué significa? Que no liberan, que no pierden calor en el proceso o pierden poco calor, por lo que la temperatura igual vamos a considerar constante tanto al inicio y al final. Y como podrán ver, tenemos todos los datos para hallar los moles en el equilibrio. Y hacemos nuestros cálculos y obtenemos que en el equilibrio tenemos un total de 93.6 por 10 a la menos 3 moles. Vamos a hacer nuestras operaciones para hallar los moles al principio y hacemos aquí el equilibrio. Nuestra variable va a ser X, que como podrán ver arriba son los moles iniciales. Teníamos la condición de que los moles del monóxido de carbono y los moles del gas cloro son iguales. Entonces solo reemplazamos con un X. Procedemos a hacer el equilibrio para la reacción. Para un tiempo cero, están ingresando X moles de monóxido de carbono y X moles de gas cloro. Para un tiempo mayor a cero, se está reduciendo en menos Y moles, menos de monóxido de carbono y menos Y moles de gas cloro. Y se está formando Y moles en el COCl2. Y en un tiempo final, solo hacemos una suma aquí. Tenemos X menos Y aquí y Y proveniente de aquí. Vamos a hacer la sumatoria de moles totales, son estas variables, que es todo esto, y obtenemos que es igual a 10X menos Y, que va a ser igual a 93.6 por 10 a la menos 3 moles, que hemos calculado previamente aquí con la ecuación de estado. Nos daba la concentración del COCl2 al final, por lo que para hallar los moles, como sabrán, solo tenemos que multiplicar por el volumen, por el volumen del recipiente, que en este caso es 3 litros, es hecho aquí, y tenemos que Y tiene valor de 6.00 por 10 a la menos 3. Y de paso vamos a calcular el delta N. La ecuación está perfectamente igualada y todos son gases, así que tenemos los moles de los productos menos los moles de los reactivos, un mol proveniente del COCl2 menos un mol que proviene del gas cloro y menos un mol que proviene del monóxido de carbono. Tenemos un delta N que vale igual a menos 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ya tenemos Y este valor lo hemos sacado de la ecuación de estado y solo es despejar X. Vamos a obtener esto, que X es igual a 0.0498 moles que ingresa. Como sabrán, esto es igual a los moles del monóxido de carbono y a los moles del gas cloro. Y lo último que nos pedía era hallar las concentraciones en el equilibrio. Tenemos ya los moles y como sabrán, perdón, lo último que nos pedía en el inciso B es calcular, perdón, lo último que nos pedía el inciso B es calcular la concentración de los moles en el equilibrio. Entonces, los moles del monóxido de carbono y del gas cloro van a causar que tengan la misma concentración al final. Y solo tenemos que efectuar estos pequeños cálculos de aquí, de dividir los moles entre el volumen total, y obtenemos el resultado que es 0.0146 molar, y del COCl2 ya lo teníamos al principio, de hecho era dato. Lo que necesitamos para el inciso B,
nos dice, ¿cuál es el valor de la constante K sub C a 327 grados centígrados? Previamente no habíamos calculado la constante de equilibrio de concentraciones, así que ahora lo tenemos que hacer con las concentraciones que tenemos en el equilibrio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar K sub C1 y aquí ya tenemos todo lo que necesitamos, tenemos ya aquí arriba. Y solo lo vamos a reemplazar y obtenemos que K sub C1 vale 9.38 molar a la menos 1. Y con esto hallamos K sub P1 con la relación que teníamos, que está en el formulario que les he mandado, y solo es reemplazar. Ya teníamos el valor de delta N, que es menos 1. Tenemos el valor de la temperatura 1, 1173 Kelvin. Solo reemplazar como les había dicho. Y para hallar K sub P2 usamos la ecuación de Van Hoff. En este caso yo lo he reemplazado directo. Estaba ya, lo he despejado ya K sub P2. Y de todo este cálculo de aquí voy a hallar K sub P2. La temperatura 2 nos decía la temperatura de 327 grados centígrados. Como sabrán, lo convertimos a Kelvin. Y aquí es otro lugar donde deben tener cuidado, que estos dos tengan las mismas unidades a la hora de reemplazar. El dato nos dio en calorías. Cuidado que le estén queriendo meter aquí mililitros de mercurio o atmósferas. Su R que van a reemplazar tiene que tener las mismas unidades que su entalpía. Y con todo esto volvemos a usar la ecuación, la relación que teníamos, está en el formulario de nuevo. Y solo es cuestión de reemplazar. Como R por T2 estaba a la menos 1 a la hora de pasar al otro lado, entonces solo va a quedar así. Y de nuevo solo es reemplazar esta parte y vamos a hallar K sub C 2. Y con esto habríamos acabado el ejercicio. Ya, vamos a continuar. Algo importante a recalcar que puede ser que les metan en el examen es un caso de la entalpía. ¿Ok? Algunos tal vez al momento de resolver se dieron cuenta que en esta ecuación parecen no irse los moles, porque aquí solo nos da en calorías, ¿verdad? Entonces, algunos se habrán preguntado por qué he puesto al valor de la entalpía calorías sobre mol. Esta reacción que teníamos es justamente similar a lo que hemos dicho en la anterior clase, de que una constante de equilibrio solo va a servir para una reacción. Ok. A partir de ahora empiezo a explicarme como la mierda, así que estoy volviendo a grabar esta parte. Acabo de mencionar de que el valor de la entalpía solo va a servir para una reacción y para los coeficientes que nos esté dando. Teníamos anteriormente, por ejemplo, en el ejercicio de la formación del amoníaco, que nos dice que ese valor de la entalpía es para justamente la formación de 2 moles de amoníaco. Es importante entender esto de que ese valor de la entalpía era, de nuevo, para la formación de 2 moles de amoníaco. Si nos decía para la formación de 1 mol de amoníaco, por ejemplo, en esa reacción podíamos ver que el coeficiente estequiométrico, si queríamos igualarlo solo con números enteros, el coeficiente estequiométrico del amoníaco iba a tener un valor de 2, pero en el problema nos hubiera dicho de que esa entalpía era solo para la formación de 1 mol de amoníaco. Entonces estamos cometiendo un error. En el último ejercicio que hemos hecho, por suerte, los coeficientes estequiométricos son 1, 1 y 1, así que no vamos a tener problemas. Ya estamos asumiendo que el valor de la entalpía es para la formación de 1 mol de COCl2. Así que hay que tener cuidado y debemos fijarnos los coeficientes estequiométricos que tenga la reacción y la entalpía para qué coeficientes estequiométricos se está trabajando. Si nos dice para la formación de 1 mol, entonces tiene que ser así. Nuestro equilibrio lo vamos a hacer en función a 1 mol que se esté formando, ¿ok? Ahora, si desde el principio nos dicen que es para la formación de 2 moles, cierta entalpía, entonces vamos a trabajar con esa. Una forma fácil de solucionar esto va a ser que dependiendo a la ecuación que tengamos igualada, solo vamos a tener que multiplicar la entalpía por el número de veces a los que hemos igualado el coeficiente estequiométrico del producto que se está formando. O sea, si el ejercicio nos dice que esa entalpía que nos da de datos para 1 mol, pero nosotros hemos
igualado para la formación de 2 moles, entonces la entalpía solo tenemos que multiplicar por 2. Y asimismo, si es 3 el producto que estamos obteniendo, entonces la entalpía vamos a multiplicar por 3. ¿Está bien? Bueno, leamos el enunciado del siguiente ejercicio, el número 5, que nos dice, en un matraz de 2 litros de capacidad se calientan 33,02 gramos de yodo gaseoso y 1 gramo de hidrógeno gaseoso hasta el equilibrio a 450 grados centígrados, conteniendo 1,363 gramos de yodo. A. ¿Cuántos moles de cada uno de los gases están presentes en la mezcla gaseosa en equilibrio? ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio caso P a dicha temperatura? Entonces, como les decía, aquí nos dice que en el equilibrio va a contener 1,363 gramos de yodo. Ya nos los dice aquí, es un poquito más antes, en el equilibrio. No se tienen que confundir con esas palabras. El inciso A nos dice, ¿cuántos moles de cada uno de los gases están presentes en la mezcla gaseosa en el equilibrio? Entonces, procedemos a resolver el ejercicio. Armamos nuestra reacción, hallamos el delta N. En este caso tenemos la suerte de que de nuevo todos son gases. Entonces, delta N es igual a 2 menos 1 nos va a dar un valor a 0. ¿Qué significa que el delta N sea 0? Que todas las constantes de equilibrio van a tener igual valor. Solo eso. Y aquí solo son un poco de cálculos. Tenemos en vez de darnos en moles, nos está dando la cantidad en gramos de hidrógeno de yodo e hidrógeno que ingresan al sistema. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir entre el volumen total que también tenemos de dato y convertir a moles para hallar su concentración molar. Hacemos lo mismo con todos estos y obtenemos los siguientes resultados. Trabajamos con la condición que nos da el problema, que nos dice en el equilibrio quedan 1,363 gramos de yodo. Y de la misma forma, solo dividimos entre el volumen. Ya les dije, las condiciones de volumen y temperatura generalmente se mantienen constantes tanto al principio y al final. Y ya también hallamos la concentración que hay en el final. Aquí es otro error que cometieron algunos que me enviaron la práctica, que tomaron este valor de moles de yodo como si fuera X. No es así, ya que nos dice que en el equilibrio quedan, en este caso, 2,68 por 10 a la menos 3 molar de yodo gaseoso. No nos está diciendo que es menos, que representa este valor de menos X. Entonces, este 2,68 por 10 a la menos 3, lo que en realidad nos indica es esto. Tenemos al final aquí, ¿ok? Y una vez que hacemos esto para hallar x, solo es cuestión de sumar y restar, como pueden ver aquí. Y obtenemos que x es igual a 6,23 por 10 a la menos 2 molar. El inciso A nos pedía hallar la cantidad de moles de cada sustancia que se encuentra en el equilibrio. Y solo tenemos que hacer operaciones y multiplicar por el volumen total, ya que aquí estábamos trabajando en concentración para hallar los moles que se encuentran en el equilibrio. Como pueden ver, también son cálculos simples. Pasamos al siguiente, que nos dice, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio caso P a dicha temperatura? Aquí también hubo personas que hicieron cálculos diferentes, y asumieron ciertas cosas que no correspondían. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar K sub C1, ya que tenemos todos los datos que están aquí. Estas son las concentraciones que tenemos en el equilibrio. Y obtenemos que se obtiene 30,6 sin unidades. Les dije antes que el delta N sea cero, significa que todas las constantes de equilibrio tienen el mismo valor. K sub C1, K sub P1 y K sub X1. ¿Por qué? Aquí lo pueden ver. Como esto vale cero, entonces como sabrán que todo esto se vuelve 1. Entonces, K sub P1 es igual a K sub C1. No había necesidad de estar asumiendo una presión atmosférica, nada de esas cosas. Y entonces obtenemos que la constante de presión es 1 es igual a 30,6. Pasamos al inciso C. Si el sistema se perturba con 20 gramos de yoduro de hidrógeno, determina las concentraciones molares en el equilibrio. No nos dice que varía la temperatura, entonces directamente podemos empezar a resolver el ejercicio. Nos dice que se añaden 20 gramos de yoduro de hidrógeno. Y lo mismo dividimos entre el volumen total del recipiente, multiplicamos por su peso molecular para hallar en moles y vamos a obtener la concentración molar. En este caso, creo que no hubo mucha confusión, pero no está de más recalcar. Nos dice se perturba, ¿ok?
Entonces, si se perturba, entonces es porque estamos cambiando algo que ya estaba estable. Se refiere a que ya había equilibrio en el momento que ya había equilibrio y con esos 20 gramos que le hemos aumentado al yoduro de hidrógeno, entonces hemos perturbado ese equilibrio. Alguno que otro asumió las mismas condiciones de entrada que teníamos aquí y aquí le metió 0.0781 como si fueran condiciones de entrada, pero no, en realidad ya existía el equilibrio y estamos con la introducción de una cantidad de yoduro de hidrógeno, estamos perturbando ese equilibrio, por lo que el equilibrio va a ser de la siguiente manera. Similar a la manera en la que resolvíamos los ejercicios teóricos, si aumentamos la cantidad del yoduro de hidrógeno, entonces para mantener el equilibrio se deben restar una concentración de aquí y se debe ir hacia los reactivos. Y aquí solo es cuestión de sumar y restar y reemplazar en la constante de concentración es 1. La temperatura, como les dije, no ha cambiado, entonces se va a mantener. Recalcando, la única manera en la que van a cambiar los valores de las constantes de equilibrio es si se varía la temperatura. Y reemplazamos lo que tenemos aquí en nuestra ecuación de la constante de equilibrio. Ya sabrán el producto de la concentración de los productos elevados a coeficiente estequiométrico sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Ya está todo aquí y solo es cuestión de hallar X. Bueno, como pueden ver, los cálculos salen un poco larguitos. Pueden intentar hacer la función directa de solve de su calculadora, pero no es muy confiable cuando tengan ecuaciones cuadráticas, como algunos ya sabrán. Entonces, en esos casos es conveniente nomás hacer estos cálculos extras. Y obtenemos que x sub 1 es igual a 3.81 por 10 a la menos 3. Y aquí ya solo es lo que teníamos aquí, su concentración. Nos pide la concentración al final. Aquí, y esto era la respuesta para el ejercicio 5. Vamos a proceder a resolver el ejercicio extra, que esto sí no tenían por qué fallarlo, pero lo fallaron, chicos. Nos dice, para la siguiente reacción, tenemos bicarbonato de sodio sólido en equilibrio con carbonato de sodio sólido y más dióxido de carbono que nos dice que es gas y vapor de agua que nos dice que es gas. Lo vamos a tomar en cuenta como si fuera un gas. ¿Por qué? Porque está ocupando todo el volumen del recipiente, está influyendo con su propia presión y pues consecuentemente está influyendo en el equilibrio. Si nos dice solo agua, entonces vamos a asumir que es líquido, entonces ya no va a entrar en las constantes de concentración. ¿Qué nos dice el inciso A? Escribir la expresión de la constante K sub P. Y lo único que tenían que hacer, viendo que el carbonato de sodio y el bicarbonato de sodio son sólidos y viendo que aquí solo tenemos dos gases, el dióxido de carbono y el vapor de agua, solo era de anotar de nuevo. En este caso, el producto de la presión de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. En este caso, todos es 1, entonces no hay mucho problema. Y solo tenían que hacer esto, P sub CO2 por presión del agua. Tu delta N para hacer el cálculo de su K sub C, entonces, ¿cuánto iba a ser? Solo tenemos dos gases y los dos se encuentran en los productos. Sería 2 menos 0. Su delta N tiene un valor de 2. De nuevo, chicos, muchos se confundieron en la práctica en el valor de delta N. Algunos hicieron 3 menos 2 y les dio 1 y entonces el inciso C les salió un valor erróneo. Recalcando, el delta N, la sumatoria de los moles de los productos menos los reactivos, solo lo van a hacer con las sustancias que sean gaseosas y con el vapor de agua. Una vez que hallaban esto, nos decía en 77 grados Fahrenheit. Esto solo lo teníamos que convertir a grados Kelvin para la relación que teníamos de K sub C es igual a K sub P por R por T elevado a la delta N. Solo teníamos que convertir a grados Kelvin y obteníamos este valor que es K sub C es igual a 1.44 por 10 a la menos 3. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.